Abro hilo de como un tipo muy raro me acosó en mi trabajo. Bueno, para empezar yo trabajaba en un call center y aquí fue donde yo pues conocí a este chico al cual le vamos a llamar el raro. El raro de verdad era una persona muy nerviosa o ansiosa. Siempre que yo lo veía en sus llamadas siempre estaba moviendo las manos o se alteraba mucho y cosas así. Yo siempre creí que le caía mal porque cuando llegaba a coincidir en su grupito de amigos él siempre se iba. Entonces pues yo supuse que no le caía bien, pero pues era algo que no me importaba. Un día cuando regresaba de comer no había computadoras, entonces me tocó esperar por una y me tuve que sentar al lado de él porque iban formados. Entonces me senté y él estornudó y yo como lo más normal del mundo le dije salud y él me volteó a ver muy impactado y me dijo que los 3 meses que llevaba trabajando ahí él me había querido hablar, pero que le daba mucho miedo que yo lo bateara. Realmente a mí como que me sacó de onda lo que me dijo, pero tampoco lo tomé a mal y le dije que pues no, que no era una mala persona o no era grosera y así que pues me podía hablar sin problemas porque hasta este punto pues yo no lo veía malo. Entonces a partir desde ese día él empezó a hablarme todos los días. Aquí aclaró otra cosa, él me había comentado que su horario era de 9 a 6 porque había dos turnos, uno era el horario completo que eran 8 horas y yo iba medio tiempo que son 6 horas y media y yo entraba 9:30 de la mañana. Entonces todas las mañanas que yo llegaba normalmente llegaba muy temprano porque no podía calcular bien el tiempo ya que mi trabajo me quedaba muy lejos de mi casa, entonces prefería salir temprano y llegaba a desayunar. Entonces yo me empecé a encontrar al raro todos los días muy temprano y de hecho el segundo o tercer día que me habló ya eran las 9 y yo le pregunté que si no iba a entrar a trabajar porque aún no se subía al piso donde nosotros trabajamos y él me dijo como no, yo trabajo de 9:30 de la mañana a 6:30 de la mañana y yo dije ok, él me aclaró que había cambiado su horario y hasta aquí todo normal. Tampoco vi nada extraño yo ni nada, total que él se quedaba conmigo hasta las 9:30 de la mañana. Otro punto importante es que él y yo teníamos a la misma supervisora, entonces yo normalmente me sentaba siempre al lado de la supervisora porque nos llevábamos bien. Entonces fueron como 2 semanas que él se empezó a quedar conmigo hasta las 9:30 de la mañana y un día la supervisora estaba revisando como las personas que se habían pasado de su break, las personas que tenían retardos, las personas que se desconectaban antes y estaba muy molesta porque el raro tenía horas de retardos en la mañana. Entonces yo le comenté lo que me había dicho de que había cambiado su horario y ella me confirmó que eso no había sido cierto, que el siguiente ha entrado de 9 a 6 y aquí fue cuando ya empecé a notar cositas raras y pues yo le comenté que él se quedaba conmigo todas las mañanas platicando hasta las 9:30 de la mañana. Entonces ella me dijo que iba a hablar con él y pues lo siguiente que pasó fue en fin de semana normalmente rolaban quien iba los sábados y los domingos y ese día a mí me tocó ir en domingo. Ese día yo entré a las 8 de la mañana que era lo más temprano que alguien podía entrar y él también llegó a las 8 de la mañana. Recuerden que yo solamente trabajaba medio tiempo, yo salía a las 2:30 de la mañana y pues ya terminó mi turno y salí, iba caminando hacia la parada de la combi cuando vi que él ya estaba ahí. Recuerden que él tenía un turno de 8 horas, por lo tanto no podía salir a la misma hora que yo. Aquí pues me extrañó un poco, pero pues tampoco dije nada. Entonces él me dijo como hola muy emocionado y así me preguntó que para
¿Dónde iba a ir? Le comenté que iba a ir por mi novio y ya le dije en dónde trabajaba y en eso le hizo la parada a una combi y me dijo esta nos deja y pues ya me subí a la combi y le pregunté dónde vivía. Él y ya me explicó por dónde y pues sí nos dejaba la misma combi. No vivíamos cerca gracias a Dios, pero mi combi pasaba por donde él vive. Tengo que aclarar que siempre que platicábamos a él, el que hablaba muchísimo, yo normalmente no le platicaba nada, solo respondía a las preguntas que él me hacía, pero yo casi no hablaba en estas conversaciones. Él siempre me solía contar cosas de su familia o de una expareja por la cual se alteraba mucho y siempre me recalcaba que las cosas habían terminado por ella y no por él. Ese día él me iba diciendo que muchas chicas se dejaban o jugaban con los supervisores hombres y que él este tipo de cosas no le gustaban y que algo que se le hacía muy agradable de mí era que yo no tenía esos comportamientos con los supervisores porque normalmente a mí no me ha gustado llevarme así como con mucha confianza total que yo llegué a mi destino, me bajé, me despedí de él, todo normal. La siguiente semana fue lo mismo, se quedó conmigo hasta las 9:30 de la mañana, todo exactamente igual hasta que un jueves o viernes la supervisora me hizo el comentario de que el raro se había desconectado 2 horas antes de su salida normal y yo le conté que sí, que se había ido conmigo y que a mí se me hace ilógico porque nuestros turnos no son de las mismas horas. Entonces ella me dijo que lo que iba a hacer era cambiarnos los descansos, que yo esta semana fuera en domingo y él lo iba a mandar el sábado. Entonces pues ya todo normal. El sábado en la noche yo recibí una llamada de mi supervisora en la que me dijo: ¿sabes que el raro no vino hoy? Muy probablemente va a venir mañana, así que cuídate. Y yo ya le avisé a los supervisores que van a estar mañana, que te apoyen, que estén contigo y de preferencia si puedes siéntate al lado de un supervisor para que él sepa y no lo dejes sentarse al lado de ti. Pues sí amigos, exactamente eso hice. Cuando llegué me acerqué a un supervisor, me senté al lado de él, le comenté la situación y como 10 minutos después llegó el raro y efectivamente se quería sentar al lado de mí y el supervisor le dijo que la computadora no servía, que si podía buscar otro lugar para sentarse y él muy indignado dijo que no, que le fallaba a la máquina y que él la podía arreglar. El supervisor le dijo que no, que de verdad se fuera a buscar otra computadora. Él lo que hizo simplemente fue irse a la fila de enfrente y pues bueno, de igual manera yo ese día salía a las 2:30 de la mañana. Cuando acabó mi turno me paré y le avisa al supervisor que ya me iba y en eso veo que el raro se quita la diadema y empieza a apagar su máquina, por lo que el supervisor me dijo: tú vete, yo no lo voy a dejar que se vaya. Y total, yo me bajé muy tranquila, agarré mis cosas, encontré una chica y me quedé platicando un ratito, pero pues yo tenía la idea de que no lo iban a dejar salir y que aún le faltaban 2 horas para que terminara su turno. Entonces salí y ya iba caminando hacia la parada de la combi. Para la parada de la combi había 2 calles por las que pasaban las combis, pero el call center estaba en una zona industrial. Entonces era domingo, no había absolutamente nada de gente y si de por sí estaba solo por una de las 2 calles está más solo. Y cuando llegué a la esquina de la calle, ahí estaba el raro amigos y me empezó a decir que nos fuéramos por la calle, que estaba súper sola, y yo le dije que no, que yo me iba a ir a tomar mi combi por la misma calle por la que siempre me iba. Él me empezó a decir que no, que nos fuéramos por la calle que él decía y empezó a ser muy insistente. De verdad
muy insistente y yo aquí me empecé a poner nerviosa y le dije que no. Entonces él me empezó a gritar que si a él le llegaba a pasar algo que iba a ser mi culpa porque no me quise ir con él y me intentó jalar, pero pues yo no me dejé y le dije que estaba muy mal. Me crucé la calle y seguí caminando hacia la parada. La verdad eso me espantó muchísimo, intenté omitirlo de mi cabeza. Me subí a la primera combi que vi rogando que él no se subiera a esa combi. En el camino fui analizando todas las cosas que habían pasado y me di cuenta de todas las cosas raras que habían pasado. ¿Recuerdan cuando me empezó a hablar y me dijo que los 3 meses que llevaba ahí él me había intentado hablar? Amigos, ni siquiera yo sabía cuánto tiempo llevaba trabajando ahí y él sí lo sabía. No le importaba que lo regañaran con tal de quedarse conmigo media hora por las mañanas y el irse conmigo en la combi los fines de semana. Aparte, como se enteró de que nos habían cambiado los descansos, era todo muy confuso y hasta cierto punto enfermo. Ese día llegué a mi casa y le conté todo a mi novio y le dije que yo ya no me sentía a gusto, en primera por el raro y en segunda porque el trabajo era muy estresante, por lo cual decidí renunciar. Al otro día fui solo a hablar con mi supervisora, le expliqué mis razones y total renuncia. Al otro día en la tarde me mandó mensaje una de las señoras que trabajan conmigo y yo me llevo muy bien con ella y me comentó que ese día había ido el raro a renunciar. Eso ya fue el colmo, amigos, pero bueno, gracias a Dios yo no lo volví a ver nunca. Como un año después me envió solicitud a Facebook, pero ni loca lo hubiera aceptado. Y hasta aquí mi historia con el raro, amigos. Díganme en los comentarios si quieren seguir escuchando historias y de qué tipo les gustaría.